Los carabineros se presentaron a primera hora de la mañana para desalojar a más de un centenar de personas que no tenían otro hogar que la Plaza Brasil. En los últimos días se ha intensificado el clima xenófobo en Chile. Pero trata de llevar lo mejor posible porque ellos llegan desesperados. Chile tiene más de 1,4 millones de extranjeros residentes. Reforzamiento de las medidas de control fronterizo. La reforma crea el Servicio Nacional de Migraciones para unificar estos procesos. También hay peruanos, haitianos y colombianos. Los venezolanos que huyen de la crisis siguen llegando en busca de nuevas oportunidades. Además, la ley facilita la expulsión administrativa de los migrantes irregulares. Nos pidieron desalojo, pues empezaron a tumbarnos las carpas. Sí, me tocó emigrar porque no hay estudio, no hay comida. Con el sueño de vivir en uno de los países más ricos de Sudamérica. Esta nueva emisión del ciclo de podcast del GT está dedicada a indagar en los cambios recientes en los flujos migratorios que arriban a Chile y en las políticas migratorias chilenas. En particular nos interesa poner el foco en una de las políticas de control migratorio, que es la deportación de personas extranjeras. Las deportaciones en Chile adquirieron una gran visibilidad en los últimos años. Son un emergente endurecimiento hacia el ingreso y la permanencia de los flujos migratorios con dirección sur-sur específicamente. Varias organizaciones de la sociedad civil han condenado públicamente las condiciones jurídicas en que se llevan adelante las deportaciones en Chile. Por ejemplo, Human Rights Watch ha señalado al Estado chileno que las deportaciones que realiza no cumplen con el derecho internacional porque existen deportaciones colectivas las cuales no están permitidas en la normativa internacional, porque no se cumplen con las garantías del debido proceso y porque existen casos de separación de familias. A esto se le añade que a inicios de noviembre de 2021 también la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile ha denunciado la utilización de las expulsiones y de la criminalización de las personas migrantes con fines político-electorales. Para ahondar en estas cuestiones estamos en compañía de dos profesionales que trabajan en Chile y conocen de cerca estos procesos. Presento en primer lugar a María Fernanda Stang, quien es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud de la Universidad Silva Enríquez de Chile. Fernanda tiene un doctorado en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba y es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, ambas de Argentina. La ley número 21.325, publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril de 2021, considera en el artículo 7º el logro de una migración segura, ordenada y regular. También nos acompaña Daniel Quinteros, quien es profesor asistente e investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat de Chile. Es una normativa que ha tenido una discusión larga en el Congreso. Se ingresó en junio del 2013 por parte de la primera administración del gobierno de Sebastián Piñera, apoyado por la derecha chilena. Daniel también es licenciado en Sociología por la Universidad Diego Portales de Chile. Tiene un máster de investigación en Criminología por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Doctorando en Ciencias Sociales y del Comportamiento en la Universidad de La Coruña de España. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Quería comenzar preguntándoles por el contexto normativo que enmarca los cambios que venimos advirtiendo en Chile. Notamos que la Ley de Migración y Extranjería chilena de 2021 aboga por una migración segura, ordenada y regular. ¿Cómo se insertan las políticas de deportación en esa concepción? Este constructo, ¿no? Este anudamiento de ideas en torno a la migración, que se ha transformado en una suerte de mantra en los últimos años en el país, puede considerarse como un punto nodal del enfoque de la gobernabilidad migratoria, ¿no? Este enfoque comenzó a gestarse en la década de 1990 en espacios ligados a organismos internacionales como la OIM y a partir del rol de asesoría y apoyo técnico que este organismo ha desempeñado en foros intergubernamentales sobre el tema como la Conferencia Sudamericana de Migraciones, ¿no? Donde participan los países de nuestro subcontinente, y del apoyo directo a los países en esta materia, fue permeando el modo de representarse y de abordar los temas migratorios en numerosos países de nuestra región, ¿no? Entre ellos Chile. La progresiva apropiación de este enfoque, ¿no? El de la gobernabilidad migratoria y de esta idea central, la de migración ordenada, segura y regular, se ha hecho evidente desde mediados de la década de 2000 en Chile, y su materialización se observa en documentos del Estado que han apuntado a normar el tema migratorio desde ese momento, ¿no? Por ejemplo, los instructivos presidenciales en
en materia de política migratoria de 2008 y de 2015, el proyecto de ley de migraciones de 2017 y el que se ha transformado en ley este año, que tiene por antecedente un proyecto presentado en 2013 y reflotado por esta gestión gubernamental. Obviamente, las deportaciones masivas ejecutadas por el gobierno de Chile en el último par de años, recurriendo además a una puesta en escena criminalizante, no encajan o más bien tensionan el enfoque que se condensa en la idea de la migración ordenada, segura y regular, ¿no? Más bien pueden encuadrarse en lo que Eduardo Domenech ha llamado las políticas de hostilidad para referirse al contexto argentino reciente. Y a último momento, el gobierno de Chile se restó de firmar el Pacto Mundial por una migración ordenada, segura y regular en el seno de las Naciones Unidas, que es el punto cúlmine de aquel proceso de gestación de ese enfoque de la gobernabilidad migratoria iniciado en 1990. Si uno revisa el articulado, justamente permea esta idea de la migración segura, ordenada y regular. Ahora, esta fórmula, que ha sido difundida por diversos organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, entre otras, es lo que Eduardo Domenech denomina las políticas de control con rostro humano. Políticas que son restrictivas, que son punitivas, que tienden a criminalizar a los grupos migrantes, pero que se legitiman y se fundamentan sobre una base discursiva que dice proteger los derechos de las personas que migran. En el caso de Chile, por ejemplo, esto ha sido súper claro en términos de las expulsiones que hemos visto recientemente. Es una ley que todavía no ha entrado en vigencia del todo. Hay algunas disposiciones que están vigentes, pero estamos a la espera todavía de la dictación del reglamento, que debiera salir en octubre de 2021. Y donde se consolida a la deportación, a la expulsión, como el gran mecanismo de regulación de los flujos de movilidad humana. Es importante entender que, sobre todo en el norte de Chile, las dinámicas que se viven acá en el territorio no solamente son dinámicas migratorias de origen-destino, sino que también hay muchas movilidades circulares que por distintas razones, comercio, trabajo, atención médica, etc. Y también tenemos en el altiplano particularmente muchos cruzadores fronterizos que cruzan por motivos de transhumancia, pastoreo, agricultura, trabajo, relaciones familiares, etc. La dinámica que se observa en cuanto a la movilidad humana en el norte de Chile es una dinámica mucho más compleja que solamente una dinámica migratoria de origen-destino, ¿no? Con un proyecto en el lugar de destino. Bueno, en mi opinión, debiésemos considerar, en primer lugar, creo que es posible pensar que este constructo de la migración ordenada, segura y regular se ha transformado en una suerte de significante vacío, ¿no? Que en Chile se ha llenado de un sentido específico, el tan anunciado propósito de ordenar la casa con que se instaló esta gestión en materia migratoria. Y ese ordenar la casa ha significado concretamente expulsar a los malos migrantes, ¿no? Una figura que a partir de una operación metonímica, deportando a algunos extranjeros condenados que permutan su pena por la expulsión, junto a aquellos que solo han cometido faltas administrativas, como ingresar por pasos no habilitados, termina transformándolos a todos en delincuentes. Me parece importante hacer notar que este desplazamiento, ¿no? Este giro se ha producido en los últimos años, y esto se hace evidente en el paso de lo que fue, por ejemplo, el Plan Humanitario de Regreso Ordenado al país de origen, una medida tomada en 2018 que fue expresión clara del enfoque de la gobernabilidad migratoria, ¿no? Y que varios leyeron como una forma de expulsión encubierta, a estas acciones más recientes de expulsiones masivas abiertamente restrictivas, ¿no? Ese es justamente el segundo elemento que pienso que debemos considerar, ¿no? Este giro, esta transformación, ¿no? de la idea de migración ordenada, segura y regular como un significante vacío que requiere tiempo, ¿no? Para poder determinar si es un cambio contingente o si es una transición hacia un nuevo enfoque.
La nueva ley migratoria lo que hace es validar y legitimar lo que el derecho internacional ha denominado como las devoluciones en calientes o pushbacks, que básicamente son expulsiones arbitrarias, discrecionales, sobre las cuales no ha habido una revisión individualizada de las circunstancias por las cuales las personas hicieron ingreso al país. Y donde aparece una serie de disposiciones que van a terminar configurando un escenario no solamente problemático en cuanto a las deportaciones, sino también un escenario que probablemente va a impactar con mucha fuerza el sistema carcelario. ¿Por qué? Porque muchas de las expulsiones penales que hemos visto en Chile, que es un mecanismo que se encuentra vigente desde el año 2012, han sido por tráfico de droga o en distintas cantidades, particularmente acá en la región de Tarapacá, particularmente también contra personas bolivianas, y la nueva ley elimina la posibilidad de que las personas condenadas por delitos asociados al tráfico de droga puedan acceder al beneficio que significa la expulsión penal en Chile como una medida alternativa. Por supuesto es parte del plan Colchane en la cápite de frontera más segura, vale decir de control fronterizo. Es la ley de migraciones que se modificó, con una ley muy antigua, y lo mismo el decreto 265 que permite que las Fuerzas Armadas en esta nueva modificación participen de mejor forma en lo que es el apoyo de Carabineros y la PDI, que son las instituciones establecidas por ley para el tema fronterizo. La segunda pregunta tiene que ver justamente con la frontera norte de Chile, donde se evidencia el modo en que los dispositivos de control fronterizo se intersectan con el control migratorio, y en este sentido nos gustaría saber dos cuestiones. Primero, ¿qué particularidades presenta esta región fronteriza? Y si el control migratorio dispuesto en la frontera norte afecta de modo diferencial a los distintos grupos nacionales que intentan ingresar por allí. La frontera norte de Chile constituye una configuración socioespacial y geopolítica con particularidades que es necesario considerar si se busca entender lo que allí está sucediendo en materia migratoria, ¿no? En primer lugar, se trata de un territorio anexado al Estado chileno a partir de una guerra, la del Pacífico, que constituye un hito en la historia de los países implicados en este conflicto bélico, ¿no? Chile, Bolivia y Perú. Ello significó que las fronteras del Estado se dibujaron sobre territorios de pueblos ancestrales que, por lo mismo, continúan teniendo estrechos vínculos económicos y socioculturales, lo que supone una circulación permanente de carácter informal entre los residentes de estos países limítrofes cercanos a la zona fronteriza, ¿no? Además, a causa de ese origen, este territorio fue escenario de una política de nacionalización, tanto de parte del Estado como desde otros frentes, como por ejemplo las ligas patrióticas, ¿no? Incluso la instalación de algunas comunas, como la de Colchane, que ha sido el principal escenario del ingreso de migrantes venezolanos en el último tiempo, tuvo un claro objetivo geopolítico. Las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta son tres regiones que conforman lo que conocemos como el norte grande de Chile. Limita hacia el norte con Perú, hacia el este con Bolivia y con parte del norte argentino. Si uno observa cuáles son las dinámicas que existen en la región, efectivamente nos encontramos con la conformación o la configuración incluso histórica de un territorio circulatorio, en donde no solamente hay movilidades migratorias, sino también otras movilidades por distintos motivos. Por ejemplo, en el caso de las ciudades de Tacna y Arica, en el caso de Chile-Perú, son dos ciudades que quedan muy cerca, que están separadas por el complejo fronterizo de Chacayuta en Chile y Santa Rosa en Tacna, y donde, según las cifras, digamos, oficiales, es la frontera o el paso fronterizo que más cruces tiene en todo Chile. Esto no significa necesariamente de que hay más migración, sino más movilidad. Y cuando uno va a ver las razones por las cuales las personas cruzan de un lado a otro, lo que uno encuentra es que hay movilidades
que son laborales, hay movilidades que son económicas, por atenciones de salud, por comercio, por turismo y otra serie de circunstancias por las cuales las personas viajan con distintas temporalidades también. Hay gente que va por el día, hay personas que cruzan en una semana, en un mes, por un periodo más largo, y por supuesto hay también quienes migran. En el caso de Tarapacá, y sobre todo en las fronteras que tiene con Bolivia, el escenario es diferente en el sentido de que lo que tenemos particularmente en la frontera es una zona altiplánica, ancestralmente habitada por pueblos aymara, quechua y otros. Han circulado históricamente por el lugar, ¿sí? Conocen, habitan el espacio más allá de los límites nacionales que se impusieron con posterioridad. Y en ese sentido, el control migratorio que se ha dispuesto en la zona, en toda esta frontera norte, efectivamente afecta de manera diferencial a una serie de grupos nacionales. En cuanto a las políticas de control fronterizo, por ejemplo, en el año 2011 se implementa el Plan Frontera Norte, que cubría, digamos, los años 2011-2014, el que justamente cubría las regiones de la zona norte y entregaba ciertos apoyos, particularmente de los cuerpos militares, para que pudieran resguardar la frontera. El motivo o la excusa, la justificación con la cual esto se hacía era para detener el tráfico de drogas en un primer comienzo, y luego se fueron agregando otras funciones, y también estos planes fueron ampliándose ya no solamente a estas 3 regiones, sino que cubriendo toda la zona norte de Chile, incluyendo las regiones de Atacama y Coquimbo. Y a este ya complejo panorama se agrega el carácter desértico del territorio, ¿no?, asociado además a condiciones ambientales muy duras, y la presencia de minas antipersonales que quedaron instaladas a partir de ese conflicto bélico, ¿no? Este literal y metafórico campo minado se ha transformado en la puerta de entrada de una creciente migración venezolana de forma irregular en el último tiempo, así como antes fueron migrantes haitianos y antes dominicanos, ¿no? No es casual que las nacionalidades de estos ingresos remitan a países respecto de los cuales se han establecido visados consulares, ¿no? Y con esto respondo respecto de la inquietud por el modo diferencial en que esto afecta a diversos grupos nacionales. Es decir, que frente al intento de trasladar la frontera al país de origen a partir de las visas consulares, la respuesta ha sido el aumento del ingreso irregular. A la vez o en paralelo, también observamos durante este periodo una serie de restricciones al ingreso con la aplicación de visas consulares, primero a los ciudadanos de República Dominicana, luego a los ciudadanos de Haití y por último a los ciudadanos de Venezuela. Esas políticas, digamos, que restringen el acceso al ingreso regular, básicamente lo que producen es la irregularidad de las personas migrantes, porque quien ingresa por un paso no habilitado no tiene ninguna posibilidad de poder regularizar su situación. Y pues estoy de acuerdo que uno viene aquí a entrar a este país de manera ilegal, pero también espera recibir una ayuda del gobierno, porque con la condición que entramos no tenemos recursos pues para seguir. El Estado chileno ha seguido deportando incluso durante la crisis por el COVID-19. Nos gustaría saber de qué modo ha impactado la pandemia en las dinámicas de securitización de la migración en Chile. Una lamentable imagen se ha difundido desde Chile en el contexto de las deportaciones masivas del último tiempo. La de ordenadas filas, ¿no?, de personas migrantes enfundadas en overoles blancos, con chalecos reflectantes y esposadas, escoltadas hasta un avión por agentes de la Policía de Investigaciones para ser deportadas. El logro más acabado de la espectacularización del control migratorio con un claro propósito comunicacional. La imagen condensa dos sentidos con la fuerza de esas esposas y esos overoles, delincuencia y peste, ¿no? Un anudamiento de sentidos que también resume el modo en que la pandemia ha impactado en la securitización de la migración en el país. La otra imagen que ha adquirido una triste notoriedad internacional es la de personas chilenas quemando las pocas pertenencias de migrantes venezolanos que se habían instalado en una plaza pública de Iquique, al norte del país.
uno de los argumentos centrales del desalojo que inició ese reguero de pólvora tenía como principal argumento el riesgo sanitario que significaba esa presencia en el contexto de pandemia. Entonces, de modo muy sintético, la pandemia ha provisto nuevos argumentos para diversas formas de criminalización de las personas migrantes. La pandemia del COVID-19 efectivamente ha implicado una serie de transformaciones en el control migratorio en Chile, pero también en el régimen de frontera. En marzo del año 2020, cuando se decreta el estado de excepción constitucional a propósito de la pandemia, justamente lo que ocurre es un cierre de los pasos fronterizos para el tránsito de personas, manteniendo solamente abierto el aeropuerto de Santiago para distintas nacionalidades, cumpliendo una serie de requisitos sanitarios. En paralelo, en los pasos fronterizos, si bien el ingreso de personas no estaba permitido, sí estaba permitido el tránsito de mercancías. Y de hecho, las cargas siguieron su curso normalmente, con conductores que a quienes ni siquiera se les exigía un PCR negativo, sino hasta abril del año 2021. O sea, más de un año en donde eso no ocurrió. En este escenario, digamos, lo que ha estado haciendo el Estado de Chile, particularmente durante el año 2021, es ejecutar una serie de procesos de expulsiones colectivas ilegales que se encuentran absolutamente prohibidas por el derecho internacional. Esto ha sido posible gracias a una serie de transformaciones que se han dado en el ámbito del control de las migraciones y que han permitido en un primer momento implementar y consolidar la autodenuncia como el mecanismo de identificación de las personas que están hoy día ingresando por pasos no habilitados a causa justamente del cierre de frontera y de la imposición de visas consulares y otra serie de restricciones al ingreso. Esta autodenuncia, que no está contemplada dentro del ámbito normativo chileno, ha sido desplegada en distintos lugares, no solamente a través de las policías y los cuerpos militares, sino también condicionando el acceso a la atención de salud, condicionando el acceso a transporte en buses privados y otra serie de instancias en las cuales hemos tenido noticia de que se exige este papel de la autodenuncia como un requisito para acceder a una serie de servicios y prestaciones. Una de las cuestiones que pasaba, particularmente cuando se produce la crisis en Colchane en enero y febrero del año 2021, es que el Estado habilita unas residencias sanitarias, que le llama estadías sanitarias transitorias, a las cuales las personas pueden acceder únicamente si es que se han autodenunciado en la frontera. Por lo tanto, la forma de salir del altiplano, donde hay temperaturas que llegan a menos 8 o menos 10 grados Celsius en la noche, donde hay que soportar la falta de oxígeno y una serie de condiciones adversas, la única forma que tenían las personas de salir de ese lugar era justamente a través de la autodenuncia. Eso era lo que les iba a permitir acceder a la protección humanitaria, a la asistencia médica, en estos recintos de estadías sanitarias transitorias que se habían habilitado en la ciudad de Iquique. Pero finalmente estas estadías sanitarias terminaron funcionando como verdaderos centros de detención, puesto que los primeros 2 vuelos que salieron este año, el 10 de febrero y el 25 de abril, en su gran mayoría detectaron, identificaron, clasificaron y sacaron a la gente de esas mismas residencias sanitarias. Luego, el mecanismo de denuncia y desiste que tiene la Intendencia o la Delegación Presidencial para efectivamente imponer el decreto de expulsión ha permitido amplificar, digamos, la condición de deportabilidad de miles de personas. Y en este escenario, a comienzos del año 2021, el Estado de Chile contrata y licita unos vuelos privados charter para ejecutar justamente expulsiones en este contexto. Esto ha provocado básicamente una criminalización sin precedentes de la migración en Chile y ha exacerbado de manera peligrosa los discursos de odio que se han traducido, por ejemplo, recientemente en una marcha realizada en Iquique contra los migrantes venezolanos, contra la inmigración ilegal, como dicen sus proponentes, y nos tiene hoy día sumido en una crisis que es una crisis humanitaria, una crisis de dignidad, y donde las personas están hoy día siendo acosadas, violentadas, no solamente por las agencias públicas y las policías, sino también por parte de la sociedad civil que de todas maneras es minoritaria, pero que ejerce violencia directa sobre estas personas. En la
la producción Silvana Sante, Janet Clavijo y Verónica Jaramillo. Edición Diego Lacruz. www.megafonunla.com.ar